Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a seguir con la parte de metabolismo. ¿Se acuerdan que habíamos visto metabolismo 1, que era lo del transporte activo, pasivo? Metabolismo 2, que era la respiración celular. Bueno, y ahora vamos a ver metabolismo 3, que es la fotosíntesis. Primero vamos a tratar de definir un poquito, hay muchas definiciones de fotosíntesis, pero vamos a tratar de primero entender qué es. La fotosíntesis es una reacción anabólica, o sea que incorpora energía, donde se realiza en los cloroplastos. En los cloroplastos se encuentra una sustancia química que se llama clorofila, que es lo que le da el color característico verde a las plantas. Básicamente, ¿en qué consiste la fotosíntesis? Es a través de la energía solar se produce o se transforma la energía solar en energía química. O sea que la planta que hace agarra luz solar para fabricar un compuesto químico. ¿Cómo se llama ese compuesto químico? Glucosa. ¿Está? Entonces, la fotosíntesis, el objetivo es sintetizar moléculas de glucosa. Eso es como si fuese una definición, como si fuese una introducción. ¿Cómo es la fórmula? Como habíamos visto antes, en respiración celular había una fórmula. Bueno, fíjense la fórmula de la fotosíntesis. Dióxido de carbono más agua, en presencia de luz y clorofila, obtenemos glucosa y oxígeno. El oxígeno es el que nosotros respiramos, es el que se va al exterior. ¿Cuántas etapas tiene la fotosíntesis? La fotosíntesis tiene 2 etapas. Estos nombres son complicados, pero bueno, hay que tratar de hablar como corresponde, ¿no? En química, en biología, ¿no? Fotoquímica sería la primera etapa, que comúnmente se la conoce como lumínica. Y la otra etapa es la biosintética, este nombre es más complicado, que se la conoce como etapa oscura. También esta etapa oscura se la conoce como ciclo de Calvin. Pero ahora fíjense, fotoquímica, foto es luz y química sabemos lo que es. Entonces, en la primera etapa, a través de la luz se genera una reacción química. Y en la segunda etapa, biosintética, bio, nosotros sabemos que viene de vida. Pero en este caso no es que fabrica vida, sino que biosintética es que sintetiza, fabrica, síntesis en biología es fabricar, sintetiza una molécula biológica, ¿está? Que forma parte de los seres vivos. Entonces por eso tiene estos nombres tan complicados, pero bueno, no queda otra que acostumbrarse. Ahora vamos a explicar cada uno de estas etapas. Vamos a ir al dibujito y vamos a ir volviendo para que lo entiendan. Básicamente, ¿qué hace? Una planta cualquiera, ¿está? A través de la raíz, la planta absorbe agua. ¿A dónde llega el agua? A las hojas, fundamental, a todas las células de la hoja, pero también llega a la parte del cloroplasto, que es donde nosotros estamos hablando de la fotosíntesis. Por otro lado, ingresa a la planta dióxido de carbono. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué las plantas son muy importantes? Porque fabrican comida, pero aparte sacan dióxido de la atmósfera. Al sacar dióxido de la atmósfera y transformarlo en glucosa, junto con el agua, como que a los humanos, a los otros seres vivos, a los que tenemos la respiración aeróbica, nos ayuda porque saca algo que a nosotros nos hace mal. ¿Está? El agua llegó, entró el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense, la luz solar, acá está representada la luz solar, ¿qué hace básicamente? Rompe la molécula de agua, la que había subido por acá, la rompe con la luz solar, la rompe. ¿Y en qué se rompe? En hidrógeno y oxígeno. Y fíjense que el oxígeno se va, es el que respiramos nosotros, es el que está asociado a la respiración aeróbica, es el que después va a romper la molécula de glucosa en la respiración aeróbica. Por eso, cuando hablamos de metabolismo, tenemos que empezar a conectar cosas. Por otro lado, el hidrógeno pasa
a lo que sería la etapa oscura o biosintética o ciclo de Calvin, por eso lo represento acá con una flecha como con un círculo. ¿Y qué hace? El dióxido de carbono, luego de unas reacciones químicas, se une al hidrógeno para formar glucosa, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer la fotosíntesis? Nosotros no. ¿Qué es lo que necesita la planta para hacer la fotosíntesis? Agua y dióxido de carbono, luz solar y aparte el pigmento verde que es la clorofila. ¿Y qué libera? Oxígeno, y glucosa. La glucosa no es que la libera, se lo queda a la planta para sus procesos, pero nosotros cuando comemos una planta obtenemos la glucosa, ¿comprenden? O sea que es muy importante para nosotros la fotosíntesis. Uno siempre piensa que las plantas están ahí, son lindas, a veces molestan porque tiran las hojas, qué sé yo. Pero si uno lo analiza, dependemos de la planta. Nosotros dependemos de la planta ¿para qué? Para tener oxígeno y para tener comida. Alguno va a decir, no, pero yo no como plantas. Buenísimo, como carne sola, está bien, pero ¿qué come la vaca? Plantas, ¿entienden? O sea que siempre vamos a terminar en los vegetales. Por eso es tan importante el proceso de fotosíntesis. Ahora fíjense ustedes, volvemos acá a la fórmula. ¿Qué necesita o qué usa la planta? Dióxido y agua. Acá están, en verde, dióxido y agua. ¿Y qué fabrica? Glucosa y oxígeno. Glucosa y oxígeno. Y para completar un poquito esto, cuando ustedes se fijan en la fórmula de la respiración celular, la que vimos anteriormente, la fórmula es al revés. Fíjense, la fórmula de la respiración celular, ¿cuál es? La glucosa es rota por el oxígeno. ¿Y qué fabricamos nosotros en la respiración celular? Dióxido y agua. Y la planta al revés. Entonces, ¿qué significa? Que si yo, lo vamos a hacer rápido para que ustedes lo entiendan, si yo pongo acá la fórmula de la respiración celular, fíjense cómo sería glucosa más oxígeno. ¿Y qué voy a obtener? Dióxido más agua. Más ATP, ¿no? Que es la energía, obviamente. Ahora, ¿ven que es al revés? O sea que lo que nosotros usamos lo fabrica la planta. Y lo que nosotros desechamos lo usa la planta. Entonces hay como una conexión entre lo que es la respiración celular y la fotosíntesis. Por eso son parte del metabolismo. Para terminar con esto, la etapa biosintética, que dice acá oscura, se puede hacer de día con luz, pero no la usa. ¿Está? En cambio, en la etapa lumínica sí necesita la luz. O sea, de noche la planta solamente está fabricando glucosa. Y cuando es de día, rompe, libera oxígeno y aparte fabrica glucosa. ¿Comprenden? Uno dice etapa oscura porque no necesita de la luz del sol. Eso es muy importante que se acuerden. Obviamente, cuando hablamos de plantas, también hablamos de organismos como las algas, que al ser millones, son microscópicas y están en el mar, la cantidad de oxígeno que sale del mar hacia el exterior y queda para los peces y demás es muchísimo. Por eso tenemos que entender que es muy importante la fotosíntesis. Otra cosa importante, cuando se empiezan a achicar los periodos de sol, ¿qué le empieza a pasar a algunas plantas? Algunas, no digamos la mayoría. Algunas plantas pierden las hojas. Por eso, ahora que estamos en invierno, los árboles, la mayoría no tiene hojas. ¿Por qué? Porque es tan poquito el sol que reciben que la planta dice no. Yo me guardo, me quedo entre comillas descansando, hago caer las hojas
y listo. Y cuando empiezan a agrandarse los días, a alargarse los días, las plantas empiezan a crecer de nuevo. Por eso en la primavera los días cada vez son más largos, en el verano son los más largos y después en el otoño empieza a achicarse, por eso las hojas cambian de color. Van de un color verde, algunas a un color amarillo, a un color rojo, porque van captando distintas ondas de luz. ¿Está? Por eso es que las plantas van perdiendo las hojas. Así que bueno, más o menos este es el proceso de fotosíntesis. Espero que lo entiendan y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.